Hola, muy buenos días para todas y todos. Les damos la bienvenida desde la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y desde la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay para dar comienzo a un nuevo encuentro de este ciclo del sello Uruguay Valora, del sello Uruguay Valora, que reconoce las mejores prácticas de inclusión laboral de personas con discapacidad en las organizaciones. Este ciclo de encuentros que venimos llevando a lo largo de este año y que va a culminar dentro de poquito nada más cuando entreguemos por tercer año consecutivo este sello Uruguay Valora a las organizaciones que en este momento y hasta el 31 de octubre pueden postular para obtener el reconocimiento este año. Así que bienvenidos a todos a este nuevo encuentro. En la mañana de hoy nos va a estar acompañando Viviana Pereira, subgerente de operaciones de Tienda Inglesa, una de las organizaciones reconocidas con este sello, y Walter Rivero, gerente general de Aloft Montevideo Hotel, también reconocido en 2021, además el primer hotel en recibir aquí en Uruguay esta distinción. Si les parece, antes de darles la bienvenida, vamos a ver el siguiente video que tiene que ver con lo que fue la entrega del sello el año pasado, un evento que realizamos allí en el auditorio de Antel en el mes de diciembre, en el marco de la Semana de las Personas con Discapacidad. Por segundo año consecutivo, entregamos el sello Uruguay Valora, el único reconocimiento nacional a organizaciones públicas y privadas que desarrollan acciones concretas y demostrables en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. Aloft Hotel, Asociación Cristiana de Jóvenes, Bimbo, Fábricas Nacionales de Cerveza, Banco Itaú, Red Pagos, Sodre, Tienda Inglesa fueron las organizaciones reconocidas en 2021. De esta forma, ya son 13 organizaciones del sector bancario, hotelería, financiero, deporte, consumo masivo, retail, seguros, cultura, seguridad, servicios y consultoría que cuentan con esta distinción. Conozca más acerca de esta iniciativa. Acceda a las bases y prepare su postulación para la edición 2022. Sello inclusivo Uruguay Valora. Una iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, con el apoyo de la Red de Empresas Inclusivas Uruguay. www.uruguayvalora.org.uy. Ahí veíamos lo que fue esta ceremonia de entrega que realizamos el año pasado en el auditorio de Antel por segundo año consecutivo. Vamos camino a la tercera, va a ser el próximo 1 de diciembre, donde, como les comentaba, seguramente nuevas empresas, tanto públicas como privadas, estarán recibiendo este sello. Los muy buenos días a Viviana Pereira, subgerente de operaciones de Tienda Inglesa, y a Walter Rivero, gerente general de Aloft Montevideo. ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Todo bien? Gracias. Un gusto Buen estar día, de nuevo por Walter, y aquí. mucho gusto. Estás muteado, Walter. Buenos días, ahora sí, gracias Viviana. Imagino que estará Leti también por ahí, Fer, y a los participantes que estén conectados. Muchas gracias por el tiempo y por avanzar con estos proyectos tan lindos. Bueno, bienvenidos. Como les comentaba antes, este es un encuentro en el cual dialogamos descontracturadamente como para poder transmitirle a empresas que están interesadas en postular el sello lo que fue la experiencia de ustedes. Así que nada, vamos por ahí dialogando. Yo, a modo de introducción, capaz que voy por una primera pregunta, que sería, ¿qué los motivó como organización a postularse el sello Uruguay Valora? Empezamos por vos, Walter, ¿te parece? Bueno, perfecto. Bueno, gracias, Nando. Nosotros, para poner un poquito en contexto, Aloft Montevideo es un hotel que pertenecía inicialmente a Starwood. En el pasado había dos grandes compañías hoteleras a nivel global, fuertes, Starwood y Marriott, era como el Barcelona Real Madrid de la hotelería. En algún momento Marriott compra Starwood y se convierte en una compañía de unos 8.000 hoteles en 150 países, son un montón de propiedades. Y Marriott, que tiene unos 95 años más o menos desde que existe, tiene una fuerte cultura inclusiva. ¿Okay? Tiene de hecho un comité
de inclusor a nivel global, que hace un montón de acciones en todos los hoteles y genera mucha cultura. Por lo tanto, nuestro hotel, nuestra cultura, el clima de nuestro trabajo está empapado de un montón de prácticas inclusivas y de una cultura que busca ser diversa y atraer a distintas personas a nuestra organización. Por lo tanto, cuando nos enteramos del sello, nos dimos cuenta que encontramos a través de la red de empresas inclusivas un socio súper estratégico que compartía un montón de valores de nuestra compañía, y además la oportunidad de ser el primer hotel en Latinoamérica a nivel de Marriott, de tener un reconocimiento de estas características, y en Uruguay también. Entonces, si bien nosotros ya desde antes, desde la concepción del hotel en 2017, y ya antes con la participación del ex Hotel Sheraton en el mercado, teníamos un montón de prácticas inclusivas y trabajábamos en coordinación, por ejemplo, con la Asociación Down del Uruguay, teniendo personal con síndrome de Down trabajando en nuestro hotel. Encontramos a través del sello Uruguay Valora, y luego del cambio en el mercado que hubo en la hotelería, una gran oportunidad de tratar de transmitir al resto de las organizaciones, no solo hoteleras, porque de repente entre la hotelería ya todos sabemos más o menos lo que hacemos, pero a veces es difícil llegar al resto de los rubros a los cuales nosotros no es nuestro métier. Así que entendíamos que a través de los valores que pone sobre la mesa la red de empresas inclusivas y el sello Uruguay Valora, más lo que hace Aloft Montevideo y Marriott, podíamos tratar de llegar a más empresas, a otros rubros, a otros nichos, para generar una cultura, tratar de generar una cultura inclusiva para las personas con discapacidad. Así que la verdad que nos motivó muchísimo formar parte de este sello, y es, insisto, una de las banderas más fuertes que tiene nuestra compañía, y por eso encontramos un gran socio en la red a través de Fernando y Leticia para estos proyectos. Muchas gracias, Walter, por esta primera intervención. Volveremos para saber más, porque este también es un camino que es largo, no solamente es la decisión, sino que conlleva otro tipo de compromisos. Viviana, por ahí vos desde operaciones venís con un trabajo muy fuerte que se complementa también con la acción que realizan desde la fundación como aliados muy importantes de tienda. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué fue lo que los motivó a tomar esa decisión de decir, bueno, postulemos al sello? Bien, en Tienda Inglesa, desde el año 2018 que se formó la Fundación Tienda Inglesa, integrada por familiares y por propios empleados de la tienda. Comenzamos con unos diferentes programas de inserción laboral, pero el que más importante nosotros tomamos fue cuando incursionamos en el programa de inclusión laboral de personas con discapacidad, porque el objetivo principal era desarrollar y profundizar en ese camino de inclusión, implementando capacitaciones internas, sensibilizando a los equipos de trabajo y haciendo las adaptaciones necesarias en cada una de las sucursales para poder recibir a esos colaboradores. Ese trabajo ha sido muy exhaustivo. Nosotros no tomamos un local como insignia para insertar personas con discapacidad, sino que en cada uno de nuestros locales hacemos el trabajo pormenorizado de lo que es la inclusión. Además, en junio del 2021, Tienda Inglesa firma un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, y ese acuerdo permitió aprender aún más sobre lo que es la discapacidad, tener un intercambio más fluido sobre las personas que estaban hoy inscritas en el MIDES, y recibir candidatos de parte de ellos que nosotros podíamos tener en cuenta para las vacantes existentes que habían en Tienda Inglesa. O sea, fue un socio también muy importante para entender las diferentes discapacidades y una guía que tuvimos para hacerlo. Y además del MIDES, contamos con organizaciones sociales que tienen profesionales especializados en el tema de inclusión de personas con discapacidad, que nos han ayudado mucho en el camino, en el proceso a la inclusión, para que tenga éxito y sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y además que podamos proyectarlo aún más a futuro. El sello Uruguay Valora, bueno, reconoce a las organizaciones que llevan adelante estas acciones, proyectos y programas de inclusión, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que era una excelente oportunidad para dar a conocer lo que estábamos haciendo y compartir con otras organizaciones, como decía Walter, la experiencia que nosotros teníamos.
no solo compartir la experiencia nuestra, sino adquirir nuevos conocimientos, nuevas premisas para poder continuar en este camino. Eso fue lo más valioso también, porque compartir con estas organizaciones que también hacen inclusión nos hace darnos cuenta de todos los caminos que podemos andar, no solo los que nosotros pensamos, sino abrirnos aún más a otros caminos que han explorado estas empresas que hoy incluyen. Además también para que las empresas que hoy no están en la red de empresas inclusivas y que no postularon aún para el sello, se animen a hacerlo y sepan que, bueno, que es algo que se puede ir desarrollando, que si bien a veces se encuentran obstáculos en el camino, se pueden pensar todos en todas las problemáticas que puedan surgir de alguna forma con el apoyo de diferentes organizaciones, empresas y demás, las hemos podido ir salvando. Bueno, intercambio para nosotros, como les decía, es muy importante para seguir aprendiendo, para seguir transitando este camino. Por eso decidimos postular al sello y ser también reconocidos como una empresa más que está en este camino de inclusión. Bien, bien, muchas gracias Viviana. Son 13 las organizaciones que hoy tienen el sello, por lo tanto el haberlo obtenido significa realmente un valor bien interesante para las organizaciones. En tanto, digamos, son pocas, y claramente hubo una diferencia entre lo que fue 2020 y 2021. En 2021 nosotros todos los años, la sociedad y la red cambian el jurado, les cuento a quienes no se postularon todavía, está integrado por personas de talla, digamos, internacional en materia de discapacidad, que nos acompañan como jurados, todos son extranjeros, y de alguna forma eso nos permite tener una mirada bastante acompasada de lo que está pasando en el mundo con respecto al tema de inclusión. Y claramente en 2021 hubo, además de que ya estábamos saliendo de la pandemia, hubo realmente un subir la vara con respecto a lo que venía sucediendo en ediciones anteriores, por lo cual también para las empresas fue un desafío. No todas las empresas que postularon obtuvieron el sello, por eso destaco el hecho de que sean 13 las que lo obtuvieron, y ustedes en particular en el 2021. Yo me gustaría ir por algún lado, porque para mí, a ver, es sencillo, porque nada, habitualmente, además como cliente voy a tienda inglesa y veo allí a las personas trabajando como uno más del equipo. En el ALOF venimos desarrollando el proyecto de turismo accesible, por lo cual todas las semanas ando por allí también. Y para nosotros es parte, digamos, de lo consuetudinario, digamos. Pero para quien no, ¿cuáles fueron, o si hay alguna práctica que ustedes entiendan que pueden, entre todas las que tienen, que puedan destacar y decir, nosotros realmente, nuestra organización, la práctica que más nos ha gustado, la que mejor lectura nos ha dejado, la que más aprendizaje nos ha dado, ha sido esta? ¿Hay alguna que puedan destacar para compartir en la mañana de hoy? Si te parece, voy con vos, Viviana, y después vamos con vos. Bueno, como les decía al principio, para Tienda Inglesa y Fundación, el programa de inclusión laboral es el programa insignia para nosotros hoy, ¿no? Por supuesto apoyado por el directorio de la empresa. Pero el desarrollo de las personas, de los equipos, acompañado siempre por el área de operaciones, que es la que yo integro, y el área de recursos humanos, es el que ha hecho posible que todo esto sucediera. Siempre nosotros, a través de las charlas de sensibilización con los equipos que los reciben, hemos seleccionado mentores para que los acompañen. Eso ha sido uno de los grandes también desafíos, porque hemos identificado personas que realmente acompañan de una forma muy profesional, pero también desde la sensibilización a estas personas. Entonces, bueno, eso nos ha ayudado muchísimo, esta práctica. Y bueno, nosotros desde que elaboramos una vacante y decimos, bueno, ¿cuál es el perfil? ¿Cuáles las tareas que debe desarrollar esa persona? Para nosotros es muy importante, como te decía anteriormente, que las organizaciones y nosotros mismos estudiemos todo el proceso, estudiemos cómo va a ser la inserción de esta persona en el ámbito que va a trabajar. No solo en el puesto, sino desde su llegada al local, de todo lo que es la estructura del local, hasta cómo va a desempeñarse en esa tarea. Entonces, es muy importante que acompañemos en estas diferentes, digamos, definiciones. Hoy actualmente hay 17 personas con inclusión laboral en Tienda Inglesa,
nosotros cada vez que surge una vacante, analizamos bien con los candidatos que nos traen del MIDES, con los candidatos que vienen de organizaciones, y adaptamos ese perfil. Y a veces también tenemos que hacer algún tipo de modificación mínima, estructural en la sucursal, pero queremos que sea muy cuidado, a veces nos demoramos un poco más de tiempo, pero todo apunta a que esto sea sostenible, a que el proceso sea exitoso. Por eso es que nos tomamos nuestro tiempo y quizás nosotros queremos estar en el 100% de los locales, todos con personas incluidas, pero bueno, esto a veces nos enlentece un poco, pero vuelvo a repetir, nosotros somos muy cuidadosos en la selección y y en poder ver que la persona se desempeña adecuadamente en su puesto. Las vacantes, realizamos los análisis ocupacionales junto con las organizaciones, como te decía, que nos acompañan, los convocamos a los candidatos, le hacemos una prueba in situ de cómo sería su tarea, acompañados con mentores, como decía, para que ellos puedan entender bien de qué se trata, hacemos entrevistas con ellos, nos apoyamos mucho en las organizaciones, desarrollamos esos espacios de sensibilización en los equipos de trabajo. Eso para nosotros es fundamental, vuelvo a repetir, porque ese acompañamiento es fundamental en la persona. Entonces, que todos los integrantes de la empresa sepan de qué se trata la discapacidad y que no sea tratado como algo discriminatorio, sino como una parte más del ser humano que debemos entender y que también tienen los derechos que tenemos todos. Eso ha hecho también que los equipos de trabajo se hayan fortalecido, ¿no? Quizás que lo que a alguno le parezca una sensación de trabajo muy estresante o algo, cuando los miran a ellos vean que eso no implica tanto, ¿no? Cuando los ven a ellos yo creo que son una fuente de inspiración para el resto del equipo. Hoy por hoy nos está pasando mucho esto. Entonces, bueno, creo que eso y el haber hecho encuentros con los equipos posterior a la inclusión, y que nos cuenten cómo les va y cambien entre ellos cómo ha sido todo eso, creo que son uno de los aportes más importantes que tenemos. Muchas gracias, Viviana. Recordaba por ahí que habían participado también de la Expo Inclusión, que fue la primera feria de empleo para personas con discapacidad que desde la red de empresas junto con la sociedad realizamos en el mes de diciembre. La buena noticia es que este año la replicamos, así que del 1 al 4 de diciembre habrá Expo Inclusión, pero sin lugar a dudas, algo que vos por ahí planteabas y que tiene que ver a veces con, no el miedo, pero sí la cautela de algunas organizaciones tiene que ver en no fallar en estos procesos, ¿no? Porque claramente cuando a veces se falla, muchas veces es muy difícil que la organización vuelva a tomar la decisión de iniciar ese proceso de transformación cultural en el corto plazo, y claramente lo dejan, digamos, como en el segundo orden de su agenda. Entonces es muy difícil después poder retomar el camino. Por eso es tan importante eso que vos decías, despacio pero con firmeza en cada uno de los pasos, y obviamente apuntando a lograr un proceso exitoso para todos, ¿no? Exactamente. Walter, en tu caso, ¿qué práctica por ahí destacarías? Fernando, voy a tomar como punto de partida una palabra que usó mucho Vivi, que fue entender. Y creo que es clave, y lo conecto también entender con empatizar. Nosotros tenemos la suerte como hotel de que ya fuimos concebidos desde el nacimiento, desde la arquitectura del hotel, con una estructura pensada para personas con discapacidad. Es súper difícil abarcar todas las discapacidades, es muy complejo, pero el hotel ya desde el nacimiento fue concebido para que haya rampas para los talentos, para que los elevadores tengan la abertura suficiente de las puertas, para que las habitaciones con discapacidad tengan el mobiliario mucho más abajo, para que haya un sistema de evacuación y de seguridad adaptado para personas con discapacidad, para que la puerta de los baños sea suficientemente grande para que pasen personas con silla de rueda, para que haya barandas, para que haya doble baranda en algunas escaleras. Tenemos la suerte de ya arrastrar una cultura inclusiva que nos permite desde el inicio tener una estructura edilicia que sea accesible para las personas con discapacidad. Sin lugar a duda, la capacitación de la mano de la cultura ha sido uno de los pilares o de las aristas más fuertes. Nosotros tenemos, nuestra práctica más fuerte es con la Asociación Down del Uruguay.
que ya lo venía haciendo Sheraton desde hace algunos años atrás, y tenía personas con síndrome de Down trabajando en el equipo de Ama de Llaves, puntualmente en el lavadero. En Aloft quisimos dar un paso más. Entonces, existen dos distintos tipos de tareas dentro de lo que es la hotelería, tareas que son el back of the house, o sea, que el cliente no ve, y tareas que son en el front of the house, en la primera línea. Así que nosotros lo que hicimos fue incorporar personas con síndrome de Down trabajando en nuestro restaurante como mozos. ¿Ok? Entonces, al igual que tienda inglesa, iban tomando nota, es exactamente el mismo análisis, definir cuáles son las tareas, cuál es el perfil de la persona con la que vamos a trabajar, entender cuál es la discapacidad para poder adaptarlo al trabajo, al departamento o al área que sea necesario, pero tomando el caso de la Asociación Down de Uruguay, nos reunimos con la familia de las personas para entender, bueno, cómo es ella, Alicia en este caso es una de las personas, cómo es ella, cómo se siente, demás, juntar evidentemente a todo el equipo del hotel para generar unas instancias de sensibilización, pero por sobre todo de entender, vuelvo al mismo, entender de qué se trata esa discapacidad, desde el aspecto biológico hasta tenerlo enfrente. Luego definir esas tareas, dar un seguimiento, nos juntamos con las familias quincenalmente para ver cómo están, cómo siguen, si hay temas, si no hay temas, nos juntamos con los mentores que ellos tienen asignados por parte de la Asociación Down de Uruguay. De hecho tenemos reuniones en recursos humanos para ver el progreso, las tareas, si hay cosas a corregir, si hay que hacer un council, si hay que corregir, no sé, llegadas tarde, incomodidades, cosas que salgan bien, cosas que salgan mal. La evaluamos como cualquier talento del hotel y damos feedback como cualquier talento del hotel, la diferencia que lo hacemos con su familia y también con el mentor que se ha asignado por la Asociación Down del Uruguay. Como decía también Viviana, suma un montón al clima laboral del hotel, suma un montón al clima laboral del resto del equipo y nos enseña un montón. Yo soy una persona que, por ejemplo, por naturaleza tengo el tono de voz muy fuerte, y cuando hablo con mucha energía, y me tocó tener que aprender a dimerizar mucho más mi energía y administrarla, porque de repente hablaba con los chicos de la Asociación Down del Uruguay y cuando me iban a saludar como que se asustaban porque yo tengo mucha energía para hablar. Entonces, ponérselo al lugar del otro, entender cómo lo que para mí es natural, que es mi forma de hablar, mis inflexiones de la voz, mi tono alto, para el resto quizás asusta o puede ser hasta invasivo, es un aprender en el día a día y nos ayuda realmente a ponernos en el lugar del otro. Hablando de empatía, también me viene a la mente cuando fuimos a ver una obra llamada Mis zapatos, en el Sodre, que trataba de tres personas, una persona sin discapacidad, otra persona en silla de ruedas y otra en muletas, haciendo la misma tarea, o las mismas actividades, trotar, saltar, levantar un brazo, levantar otro brazo, cosas que son muy simples. Y ahí notabas lo difícil que es para el otro a veces hacer cosas que para nosotros son naturales y simples. Por eso siempre me quedo con la palabra de Viviana, que es entender al otro, entender los distintos tipos de discapacidades, ponerse en el lugar del otro y tratar de generar una cultura dentro de la organización que tengan la capacidad de en todo momento entender lo que le está pasando al otro. Porque a veces pasa que en el rush, en el día a día, en la locura, en los meses difíciles, imagino en los supermercados a fin de año, en los hoteles a fin de año, es toda una locura, a veces perdemos un poco el norte. Entonces, lograr generar una cultura que nos permita siempre entender lo que le está pasando al otro, incluso en los momentos nuestros más complicados, creo que es el camino y es la práctica que más llevamos adelante en nuestro hotel. Bien, vos hablabas y me hacías recordar cuántas cosas hicimos a lo largo del año. El festival organizado por nuestra fundadora Sodre, que contó con el apoyo de Tienda Inglesa, que creo que marcó un punto de inflexión bien interesante a la cultura y a las artes escénicas en Uruguay. Y esa obra me acuerdo que la vimos juntos, fue realmente... Para mí ver esa obra fue un antes y un después. Nosotros, si bien estamos siempre leyendo y pensando proyectos, y tiramos un montón de ideas, y vamos y venimos, verlo en ese momento, y ver, por ejemplo, cómo la persona que tenía muletas no podía levantar los dos brazos al mismo tiempo, o la persona que estaba en silla de ruedas se agitaba cuando tenía que mover tanto su silla de ruedas. Claro, son pequeños detalles, pequeñas cosas que en el día a día, en el rush, en la vida la cotidianidad de las personas que no tenemos ninguna discapacidad, no lo notamos. Uh-huh. Sin embargo, esa obra fue como un buen cachetazo para decir, hey, despertar, vean esto, entiendan lo que es ponerse en el lugar de los demás y obremos en función y en ese camino.
Bien, nos vamos a meter en un tema en la próxima pregunta que tiene que ver con algo que es delicado y que tiene que ver con los obstáculos o las cuestiones que se van planteando a lo largo de estos procesos, porque están las partes muy positivas que generalmente contamos y exponemos, pero también hay de las otras. Esta semana en Buenos Aires, desde la red de empresas de allá, hablando con una de las integrantes del comité de dirección, me decía, mi empresa a lo largo de mi gestión empleó 500 personas con discapacidad que fueron y vinieron, hoy hay 100 y algo, pero claramente en algún momento tuve que desvincular personas con discapacidad en función de las mismas razones por las cuales despedí o tuve que despedir a personas que no tienen discapacidad. Y muchas veces eso es en el tránsito, en ese proceso, sin lugar a dudas, un punto de inflexión. Entonces yo les preguntaría, a modo de ir por este cierre, ¿cuál fue el principal obstáculo, digamos, o la principal barrera que encontraron en este proceso? Porque claramente está la decisión de la alta dirección, ahora hablaremos después de eso y de lo que fue también sido por la inclusión, pero claramente a veces con eso solo no alcanza, y a lo largo de ese trayecto nos encontramos con dificultades. ¿Cuáles fueron, capaz que vamos contigo, Walter, la principal barrera o obstáculo que podés identificar, si es que la hubo en este proceso? Me encantaría, Nando, decir que la hubo, pero afortunadamente no la hubo. Porque vuelvo a lo mismo, venimos de una compañía con 100 años de cultura inclusiva, entonces es parte de nuestro día a día que esto funcione y que sea lo más normal. De hecho, nosotros tuvimos un año cerrado, cerramos el 14 de marzo por motivo del COVID, y abrimos nuevamente el 15 de diciembre de 2020, y operamos hasta noviembre del 2021. Soy muy malo para las fechas, pero créanme que estas 4 o 5 fechas para los hoteleros han marcado un antes y un después. Abrimos fronteras nosotros en noviembre con las finales únicas, y a lo largo del año estuvimos obviamente haciendo mano del seguro de desempleo flotante. En ningún momento se nos cruzó por la cabeza desvincular al staffing que teníamos de la situación down, a las personas con discapacidad. Pero insisto, creo que es un tema de cultura. No desvinculamos a nadie, sí usamos los seguros, pero a la hora de pensar en algún momento si había que reducir staff, no estaba en nuestra lista porque, repito, es un tema cultural. Sí, converso con colegas de la hotelería y otras empresas, y obviamente el primer reto que encuentran es lo caro que es volverse accesible cuando no lo sos desde el principio. Lo caro que es cambiar un edificio que fue concebido de otra manera, lo caro que es cambiar una estructura y lo caro que es hacerse de todas esas cosillas para que el lugar físico sea accesible. Y lo complejo que es de repente convencer a los propietarios, a los dueños, a los líderes de más arriba, que a veces no necesariamente están en el edificio, a veces es un grupo de accionistas que no se dedica exactamente a ese rubro, sino que tiene diversificados sus negocios, y obviamente, frente a cada inversión, la primera pregunta es ¿cuál es el retorno? Y es lógico, porque son organizaciones con fines de lucro, como nosotros, y está bien. Entonces creo que el reto más grande que hay es generar esa cultura, y de repente empezar con pequeñas cosas, que no sea tirar abajo un edificio, tirar abajo una pared, sino, como hablaba Viviana, capacitaciones, charlas, conocer best practices de otros lugares, quizás empezar de menos a más, con cosas que no impliquen un costo, pero que sí tengan un gran impacto en la cabeza de la gente, porque esto, vuelvo a lo mismo, es generar cultura y generar conciencia, es empezar a adoptar costumbres que generen una cultura, y las costumbres no necesariamente hay que pagar mucho para eso, sino con una buena charla sensibilizadora, ir de repente a la Asociación Down de Uruguay, ir de repente a otro lugar con personas con discapacidad, ir a una obra de teatro como fuimos nosotros. Creo que todas esas son pequeñas prácticas que ayudan a empezar a generar conciencia, y quién te dice que en ese camino firme que hay que recorrer y constante, que puede ser lento, como hablaba Vivi también por ahí, pero que es constante, logremos generar una conciencia que ayude a que las personas que toman decisiones más arriba, incluso en las organizaciones, estén dispuestas a dar ese paso y a invertir. A veces no es tangible. Entonces, yo lo que le puedo garantizar a todos los que estamos en esto es que se siente muy bien cuando podés ayudar a los demás. No todo tiene que terminar siendo resultado operativo o utilidad neta, sino que hay otro camino también en el cual se puede ayudar y generar cosas buenas. Insisto, el costo es lógico y es entendible, pero quizás hay cosas que no tienen costo y que pueden empezar a generar y a desarrollar una cultura diferente en las organizaciones.
Muchísimas gracias, Walter. Por ahí hay algunos comentarios que ahora al cierre los vemos y obviamente si hay preguntas de quienes nos están acompañando, con gusto las escriben por aquí y se las trasladamos a nuestros invitados en la mañana. Vamos con Viviana, con esta tercera intervención y que tiene que ver un poco con ese tema de los obstáculos o, bueno, situaciones que se fueron planteando a lo largo de este proceso que nos comentabas. Sí, bien, a diferencia del rubro de Walter que mencionaba, eh, con pandemia el retail no se vio afectado así, creo que fue uno de los pocos rubros bueno, que se tuvo que mantener y firme, quizás se potenció más lo que era la venta por e-commerce, pero por suerte tuvimos que siempre trabajo, no tuvimos que acudir a un seguro de desempleo, o sea, en ese sentido hubo una diferenciación, ¿no? Y durante la pandemia pudimos avanzar con la inclusión laboral. Eso también, bueno, que es una diferencia importante con el rubro de hotelería, que sí, obviamente, sufrió y mucho. Eh, Nosotros, si bien siempre contamos con el respaldo de fundación, del directorio, y estábamos con todas las ganas de poder hacer este proceso de inclusión, al comienzo obviamente tuvimos incertidumbres y muchas, ¿no? Eh, Como dice Walter también, estructuralmente la mayoría de las sucursales de tienda inglesa no estaban preparadas para recibir personas con determinadas discapacidades. Entonces quizás nosotros también fuimos más hacia lo que era una discapacidad intelectual, de síndrome de Down y otras, como también podría ser sordos, pero quizás no hemos podido incluir a personas, por ejemplo, en sillas de ruedas, porque no contamos con esa estructura desde cero, que ahora, sin embargo, como que lo está entendiendo mucho más la empresa y bueno, en lo que va a venir en el futuro ya está como un ítem más para tener en cuenta, y eso es muy importante también, ¿no? Las, las tiendas que tenemos nosotros datan de muchos años y quizás este tema no era tan relevante en ese momento. Entonces, bueno, como les decía, al comienzo lo que teníamos era mucha incertidumbre acerca de la inclusión por dos temas principales. Uno era la seguridad y salud ocupacional de estas personas, la inclusión, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, todos los riesgos que pueda tener una persona, el estar en una empresa, bueno, si a raíz de la discapacidad se podía potenciar o no. Era una incertidumbre que teníamos al momento de la inclusión, que después, obviamente, fuimos viendo que no era tan así, que se podía. Nosotros teníamos esa duda de decir, bueno, quedará o no quedará, pero gracias a la ayuda de las distintas organizaciones y hacer el proceso cuidado, nos fuimos pudiendo sortear. También era cómo era la receptividad de nuestros clientes, porque al hacerlo por primera vez sabíamos que otras empresas en el mismo rubro lo habían hecho, pero también decíamos cómo podía tomar una persona, un cliente X, el tener que ser atendido, porque nuestras, digamos, los perfiles que nosotros buscamos y las vacantes que teníamos eran en el área de empaque, en el área de reposición. Entonces, bueno, si poníamos una persona sorda en el área de empaque, cómo iba a ser tomado si el cliente hablaba y él no escuchaba correctamente. Eso fue también uno de las barreras, obstáculos que nosotros creímos que podía ser importante. Cómo se iba a sentir esa persona y el cliente cómo lo iba a tomar. Afortunadamente, como bien dice Walter, no tuvimos que tomar decisiones drásticas en ese sentido, hemos podido hacerlo, pero sí, Fernando, tomo nota de lo que vos dijiste con la experiencia de la empresa argentina que tuvo que despedir a funcionarios con discapacidad, pero hago hincapié en eso que dijiste también, no por su discapacidad, sino por lo que pudiera haber sido desvinculado cualquier otra persona. Y eso también fue muy importante, que las organizaciones nos acompañaran para decir, no, a esta persona no tiene problemas para esto, esto y esto, no es una discapacidad intelectual y debe cumplir y puede hacerlo porque lo entiende. Como bien decía Walter, con las discapacidades intelectuales sí tenemos que acercarnos. Nosotros quizás no lo hagamos tanto con la familia, sí lo hacemos a través de las organizaciones. Entonces, cuando tenemos alguna dificultad, la persona de repente tiene algún episodio que esto ha pasado, pero muy esporádicamente, en dos casos que tuvimos, un episodio, digamos, en el salón de ventas que no entendimos muy bien y cómo hacerlo. Lo primero que hacíamos era retirarlo del salón
y bueno, calmarlo, comunicarnos con la empresa, perdón, con la organización, y ellos nos decían cómo actuar, y después inmediatamente venían, nos apoyaban, ayudaban, y eso era sorteado, digamos, fácilmente, pero siempre con el apoyo de ellos para entender que en esa situación, que una persona quizás con autismo, eh, quizás o síndrome de Asperger, tiene determinadas situaciones que no las puede, digamos, controlar en un ámbito público, y que quizás ni siquiera se relacionan, o no quizás no se relacionan, no se relacionan con lo que tenga que ver con lo laboral. Es con algo que les pasó en otra instancia, en otro lugar, y sin embargo, en ese momento sí les viene a su mente, y bueno, es por eso que tienen esa instancia de reacción. Pero bueno, que sacándolo, calmándolo y todo, después como que no hemos tenido mayores obstáculos. Pero sí es importante también entender esa parte, que la persona, no por tener una discapacidad, tiene que ser tratado en forma de un pobrecito, no, no le damos nada, bueno, no, tratar de llevarlo por el tema de que sea uno más, una inclusión, ¿no? Como Totalmente. verdaderamente lo nombra la palabra, ¿no? De decir, bueno, sos uno más, y más allá de que tengamos, sí, diferencias con lo que es una discapacidad intelectual, con lo que es una física, pero entender que, bueno, a los que tuvimos que hablarles, como decía Walter, y decirles, no, mirá, esto no es Tenés que llegar así, en hora. no podés estar hablando en horario de trabajo, porque hay Claro. computadoras que, claro, se encontraban, claro, con esa posibilidad de poder hablar con la cajera y todo. Entonces, bueno, nosotros no, como cualquier otro empaquetador, no, esta no es la instancia. Hemos, Claro, hemos lo que pasa es que actuado, Es que pero tendrían que es dar tal otras... cual, es tal cual, bien. Si no lo hacemos así, sí, pasamos a no incluirlos. Si exacto, vos permitís que lleguen tarde y no le decís nada, exacto, o que no hagan la media hora en el comedor y no le decís nada, o que no terminen su trabajo y no le decís nada, te pasás para el otro lado. Y exacto. Claro, de incluirlos dentro del equipo. Vos lo que estás haciendo es tratando, tú hablabas recién de Asper, hablabas de un montón de cosas. Primero, de brindar información para que cada una de las personas que trabajamos en la organización sepamos cómo reaccionar frente a cada situación. Y luego, incluirlos. Y dentro de esa inclusión hay evaluaciones, hay feedbacks, hay instancias de intercambio, hay capacitaciones, hay, no sé, nosotros hacemos town halls. En los town halls hablamos de los resultados del hotel, en el mes, de las cosas que salieron bien, de lo que salió mal, participar de todo. Eso es la inclusión real, no decir como que a vos no te digo nada porque, a vos no te digo nada porque, no, no, todos juntos, y si tenés una opinión o si se te ocurre una idea, ok, vamos, escuchamos, evaluamos y avanzamos como al resto de los talentos con los que trabajamos. Lo que dijiste es tal cual como debe ser para que sea una inclusión real. De lo contrario, empezamos a apartar de un lado y apartar para el otro, y es totalmente lo opuesto a lo que intentamos hacer generando esta cultura. Así que me encanta, me encanta. Sí. sí, además, nada, te escuchaba Viviana y claro, tiene que ver, a ver, si propendemos al tema de la igualdad de derechos en materia de oportunidades laborales, también la igualdad y las obligaciones están dadas en el tránsito laboral. Y sin duda alguna los despidos o las desvinculaciones, que es un tema muy triste, pero es muy triste en general en el mercado laboral, tiene que estar dado también en ese marco de igualdad, tanto para aquellos que no tienen discapacidad como para quienes la tienen, ¿no? O sea que es un tema que me parece que está bueno haberlo podido conversar, porque de nuevo, del modelo médico de la discapacidad, que fue el que tuvimos hace muchos años, a este modelo social, pero muchas veces se sigue viendo el tema de la discapacidad, como decías vos, desde una perspectiva más de lástima o de caridad, o con una mirada mucho más, no digo patriarcal, pero sí de cobijo o de contención, y claramente el mercado laboral demanda otras cuestiones, que claramente hay que tener particularidades y que estoy convencido por lo que ustedes contaban que las tienen, y obviamente determinados tratos o sensibilidad con respecto a lo que es el tránsito de esas personas en sus empresas es un tema, pero después en lo general claramente le corresponden las generales de la ley, ¿no? Totalmente de acuerdo, Totalmente. totalmente de Qué acuerdo. bien. Bueno, yo les... ¿Eh? No, perdón, iba a decir lo mismo que dijo Walter. Ellos también tienen evaluaciones, tienen seguimientos, tienen correcciones, o sea, son uno más. Eso es lo Correcto, que intentamos. correcto. Y eso está muy, pero muy bueno. Bueno, yo les agradezco que nos hayan acompañado en la mañana de hoy. Les comento por ahí, si hay alguna pregunta, con gusto la traslado. Por ahí hay alguien que dice, excelente Rivero, gracias por el dato de la obra. El antes y el después expresado por ti nos motiva a buscarla.
Les cuento, para quienes no conocen, el SODRE, que es empresa fundadora de la red de empresas inclusivas, hizo un festival sin límites, que era un primer festival de artes escénicas inclusivas. Fue en el mes de abril, si no me equivoco. Allí Tienda Inglesa, también empresa fundadora de nuestra red, fue una de las principales patrocinantes de este festival, que durante una semana nos acercó lo mejor, porque todos los protagonistas de todas las obras eran personas en situación de discapacidad. Lo que por ahí Walter contaba fue una obra que se llamaba En tus zapatos, que creo que estuvo en el día de la inauguración. También hubo una representación del ballet de la obra El Hilo Rojo, bajo la dirección de María Noel Richetto. En fin, estuvo formidable. Yo les aconsejo, les sugiero, si quieren, que vayan a la página del SODRE, donde, de nuevo, bajo el nombre de Festival Sin Límites, está publicada toda la crónica de lo que fue esa gran semana, que ojalá, creo que está previsto se haga cada 2 años, en 2024, podamos volver a estar allí juntos. Así que bueno, un gusto que nos hayan por ahí acompañado. Y yo les quiero comentar a quienes nos están viendo y les interesa el tema del sello, es que en uruguayvalora.org.uy van a encontrar toda la información de lo que fue la edición 2020, la edición 2021, ahí aparecen las empresas reconocidas con su numerito de sello, que obviamente ellos lo pueden utilizar en sus comunicaciones y demás, y la serie de acciones que por ahí venimos realizando. También están publicadas las bases y también está publicada la integración del jurado para la presente edición. El cierre de la convocatoria para este año es el 31 de octubre, o sea que hasta el 31 de octubre pueden postular. Es un formulario que está online, donde ustedes van respondiendo una serie de preguntas y adjuntando una serie de información. Eso va a consideración del jurado, y el 1 de diciembre es que vamos a estar entregando por tercer año el sello en el auditorio de Antel, que va a ser el mismo día que se inaugura la Expo Inclusión. Previamente a eso, y ellos lo saben, hacemos una instancia de devolución con cada una de las organizaciones, con las que obtuvieron el sello y con las que no, para darles de alguna forma el feedback del jurado de por qué obtuvieron esos 75 puntos mínimo. El tema es muy sencillo, cada jurado tiene la potestad de otorgar 20 puntos a cada práctica. La sumatoria del puntaje del jurado tiene que dar un mínimo de 75, si superan esos 75 obtienen el sello, de lo contrario, lamentablemente tendrán que volver a postularse al año siguiente. Les damos una devolución de todo eso, y a aquellas que reciben el sello lo reciben por 2 años, y al segundo año tienen la posibilidad, por un mecanismo abreviado, de poder renovar. Eso está pasando hoy con las organizaciones que lo recibieron en el año 2020, que algunas están, digamos, pretendiendo mantener la vigencia del sello, y por ese mecanismo seguramente lo logren. Cualquier duda, obviamente se ponen en contacto con la sociedad o con la red, con mucho gusto desde allí les podemos aclarar, y ojalá que el año que viene tengamos, además de estas 3 empresas, tengamos aún más y podamos seguir compartiendo estas prácticas. Así que mi agradecimiento, Viviana Pereira, subgerente de operaciones de Tienda Inglesa, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, y también a Walter Rivero, gerente general de Alof Montevideo Hotel. Y destaco algo antes de despedirme, que tiene que ver con el compromiso de la alta dirección. Tanto la tienda, como te digo yo, como la Alof Montevideo firmaron a través de sus CEOs un compromiso por la inclusión de las personas con discapacidad desde el punto de vista social. Y la verdad que eso nos parece, el otro día, y vuelvo a Argentina porque esto tiene que ver con eso, comentábamos esta iniciativa, y la verdad que en Argentina la celebraban, porque claramente fue una señal muy fuerte. Ahí Walter Rivero por el Alof y Juan Manuel Parada, en representación de Tienda Inglesa, fueron quienes firmaron ese compromiso junto a otros CEOs, fueron 15 en total. Y la verdad que son ese tipo de acciones que ustedes hoy hablaban de impactos positivos y de cosas que reconfortan el alma. Creo que ese fue también un hito de la red, así que agradecido a la tienda y a los porque hayan estado. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Un gusto, Walter. Hasta la próxima. Muchas Perfecto, gracias, Fernando. Un gusto también, Viviana, conocerte. Saludos a todos los que participaron de esta instancia. Sigamos trabajando juntos en este camino, sigamos contagiando empresas para que se sumen, al margen de que participen finalmente o no del sello, que trabajemos en unísono para generar esta cultura inclusiva en todas las organizaciones, de las más grandes a las más chiquitas y viceversa. Así que gracias a todos. Gracias a ustedes, nos volvemos a encontrar el 9 de noviembre con el último encuentro del año, que va a ser con la gente de Fábricas Nacionales de Cerveza y Red Pagos, otras 2 organizaciones que también tienen el sello. Gracias por acompañarnos, buena jornada. Chau. Gracias. Igualmente. Chao.